Hola, soy María José Herrera, historiadora, investigadora y curadora de arte argentino, moderno y contemporáneo. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la obra del escultor argentino Ennio Iomi, presentes en la exposición De la superficie al espacio. La exposición propone una lectura del arte concreto argentino desde la perspectiva de los intercambios entre europeos y latinoamericanos a través de la figura del artista suizo Max Bill. Para el ámbito rioplatense, Max Bill fue una figura muy importante, fue el ganador del Gran Premio de Escultura de la Primera Bienal de San Pablo 1951. La vidriera al arte internacional que significó la Bienal Paulista, los contenidos de arte, arquitectura y diseño de europeos que difundió la revista argentina Nueva Visión, también creada en 1951, donde Max Bill aparece en la portada de su primer número junto a los arquitectos Van de Velde y Alvaralto, y también el libro realmente pionero en español sobre Max Bill que escribe Tomás Maldonado en 1955, y a esto sumados los contactos personales, corroboran efectivamente la hipótesis de esta exposición. Los intercambios fueron intensos y fructíferos. Los artistas concretos argentinos habían experimentado con una pintura que abolía la figuración y toda referencia naturalista, creando un tipo especial de obra, la del marco recortado, que ponía en jaque al cuadro de Caballete tal como fuera concebido desde el siglo XV. No más una ventana que refleja el mundo, el marco recortado enfatizaba la autonomía de las formas plásticas puras que se desplazan por el plano, generando sus propios confines, sus propios límites. Efectivamente, del marco recortado a las formas recortadas ocupando la pared hubo un paso, y ese paso lo dieron los perceptistas con el liderazgo de Raúl Loza. Todos estos hechos y experimentaciones permitieron el paso de la superficie al espacio, título del ensayo de Max Bill que da sustento a esta exposición. Con la escultura, el planteo del arte concreto también se relacionó con la ausencia de figuración representativa y con el concepto de espacio no como el contexto de objetos, sino como uno de los elementos plásticos en sí mismo. Al respecto, Ennio Iomi, considerado el primer escultor concreto junto a su hermano Claudio Girola, señalaba: comencé directamente con la escultura abstracta. La figuración la conocía muy bien, no estudié nunca con nadie, pero tenía todo adentro, había aprendido el oficio de mi padre. Hice la primera escultura concreta en 1945, la titulé Direcciones opuestas, y es una construcción de alambre a 3 colores, blanco, negro y rojo. La obra señalaba precisamente esa condición del espacio, su tridimensionalidad, y negaba una figura única o aspecto definitivo para la obra. Según de donde se mire Direcciones opuestas, predomina una imagen diferente. Los vacíos de masa o volumen son plenos de espacio. Iomi llevó la materia a su mínima expresión, la línea, realizando un dibujo en el espacio. El color es un caso aparte. Iomi aclaró, cito: no era el color como lo pondría un pintor. Yo necesitaba que el color vibrara en el espacio, que se sintiera que estaba sosteniendo una línea. El color para mí fue y es un elemento más. Casi siempre uso el rojo para dar una vibración fuerte, agresiva y que molesta al público, porque a mí me gusta molestarlo. Iomi se interesó particularmente por la producción de Van Dongerlo y Max Bill. Cito: yo parto de ellos dos, me gustaban sus teorías, sus trabajos, me metí a fondo a estudiarlos, poco a poco después los fui dejando. Iomi realmente fue un artista predominantemente intuitivo. Lejos de las matemáticas estrictas, sus intuiciones lo acercaron a la imagen de las ciencias en el arte. Vemos aquí relaciones de Van Dongerlo, direcciones de Iomi, se ve la similitud de las formas, y en direcciones 45 usa varillas de hierro soldadas que señalan distintas direcciones dentro del espacio. Lo mismo ocurre en Sin título 1943 y en Construcción sobre el espacio de 1946. Entre las innovaciones de los artistas concretos
en los materiales, el uso del plexiglas, el acrílico, fue una de ellas. Aquí contrasta la transparencia, la liviandad del acrílico con la densidad y oscuridad del perfil metálico y la base de madera. Las bases o pequeños pedestales, cuando los hay, son parte constitutiva de la obra. Yomi utilizó materiales industriales, alambres, varillas, perfiles de distintos metales, tradicionales o nuevos, como los aceros inoxidables y los anticorrodales. Estos últimos son aleaciones de aluminio, silicio, magnesio y manganeso de gran plasticidad y resistencia. Estos productos innovadores y dúctiles habían surgido de la experimentación de la industria bélica. Además de explorar sus virtudes materiales, los metales industriales prehechos permitían al artista concreto abolir la manualidad, el rastro del artista. Cumplían con los preceptos de racionalidad de la estética científica que pregonaba el Manifiesto del Arte Concreto e Invención de 1946. Cito a Yomi. Yo usé los materiales como me los entregaba la industria, no los modificaba, los dejaba como los compraba y lo que desarrollaba con esa fuerza industrial eran las formas geométricas y las líneas que creaban direcciones en el espacio. Ese fue mi principio, componer con forma-espacio y el espacio virtual, la composición de la escultura concreta. Esos fueron mis primeros pasos respecto del material, forma e idea. Fin de cita. La imagen-idea en el azar se transforma en imagen-objeto, aseveraba Max Bill. Así lo consigna Maldonado en su ensayo de 1955, que fuera muy difundido entre artistas e intelectuales de aquellos años. No obstante, tanto en Construcción de 1948 como Sobre dos planos de 1951, Yomi utiliza pátinas. Es decir, trabaja con cierta materialidad modificada, no ya industrial, como el empavonado, técnica que consiste en la aplicación de un ácido sobre el metal precalentado para modificar el color de la superficie. En ambas obras desarrolla el tema de una forma geométrica en el seno del cruce de planos. La combinación de distintos materiales en la misma obra es otra innovación de la escultura moderna. En Sin título, 1948, la elegancia y precisión de la línea de acero que dibuja un arabesco en el espacio se contrapone a la piedra rústica que le sirve de sostén. La serie de continuidades acercan a Yomi a las ideas de Max Bill sobre las geometrías no euclidianas y la topología. Continuidad interrumpida de 1949 y Sin título del mismo año son ejemplos de este acercamiento. Ritmo lineal con color de 1950 muestra un dibujo mucho más libre que incluye el garabato tridimensional, una antifigura que Yomi exploró abundantemente en su obra a partir de la década del 70. Formas continuas de 1948 es yeso con una estructura metálica oculta en el interior, y otra obra de 1953 de la misma serie, que se instala en la Casa Curuchet de La Plata, remiten a la idea de la cinta sin fin, a la cinta de Moebius, forma con la que trabajó intensamente Max Bill. La cinta es una forma que se tuerce sobre sí misma sin permitirnos definir cuál es su interior o cuál es su exterior. Es una forma topológica, es decir, que con la misma materia adquiere distintas configuraciones. La obra le fue encomendada a Yomi para la única casa en Sudamérica diseñada por el líder del racionalismo y el modernismo en arquitectura, que fue Le Corbusier. La escultura de Yomi, en su continuidad de planos ondulantes, se conjugaba con la de las plantas libres de la casa. En la casa, la transparencia hace que los pilotis, las columnas, se vean todo el tiempo. La ventana corrida permite que los planos de las distintas plantas se intercepten visualmente, como en las esculturas de Yomi. El movimiento moderno en la arquitectura contó con la escultura concreta como uno de sus aliados formales. Compartían los principios de claridad, racionalidad, funcionalidad y estética. El pabellón de la Bienal de San Paulo es un ejemplo de la difusión del racionalismo de Le Corbusier en Latinoamérica, con su autor
el brasileño Oscar Niemeyer. Espacio versus materia. Así podría resumirse la postura de la escultura concreta tal como la practicó Ennio Iommi. En esta foto de la retrospectiva que curé en 2010 junto con Elena Oliveras, se aprecia volumen espacial, una escultura desde otro ángulo. La escultura es espacio e interactúa con el espacio que la contiene. El espectador la recorre y observa sus distintas configuraciones. Disuelta la Asociación de Arte Concreto Invención ya en los años 50, Iommi nos contó, cito, seguía siendo geométrico, pero era una geometría encarada con mucha libertad, con más expresión. Es la etapa de las chapas de aluminio o anticorodal recortadas con formas espiraladas, muy pulidas, que parten de formas geométricas simples, como círculos, cuadrados, triángulos y elipses, un plano de metal recortado y abierto, conformando volúmenes virtuales. Fin de cita. Recuerda el proceso de la producción de estas obras. Cito. Sobre el plano, dibujándolas y para algunas esculturas construía maquetas. Luego hacía todos los cortes, cuidando que no se separaran las partes. Después me gustaba crear, inventar, ir doblando el metal para ver el espacio que formaba. Yo veía el espacio, no la forma. Me interesaba ver los volúmenes espaciales que iba construyendo. Elevación del plano, lo iba llevando hacia el espacio, luego lo doblaba y veía qué volumen real o virtual lograba. Fin de la cita. La idea de sus esculturas ondulantes salió del acto de pelar una naranja, solía contar. Cito, al hacerlo me estoy quedando con la superficie y descartando el volumen. Elevación del triángulo, de 1956, es ejemplo de este método de corte de planos. En formas continuas, de 1969, recortando, fragmentando y retorciendo una fina chapa de aluminio anticorodal, el material comienza a abrirse y dibujar en el espacio volúmenes y direcciones que invitan al espectador a realizar el mismo movimiento circular que la obra. Ya en los años 70, Iommi expuso Visión momentánea, una obra que, en la tradición de la escultura concreta, ya se define como señalización de un espacio, es decir, en términos más afines a la escultura situacional y a la instalación. El crítico Samuel Paz, en el prólogo de esta exposición, señaló, cito, la obra Visión momentánea se resolvía en un espacio cúbico transitable, dividido por planos virtuales, creados por medio de cordeles dispuestos en diagonal. Bastaban esos hilos para crear espacios independientes pero continuos. Al pasar de un espacio a otro, se tenía la sensación de que nuestro cuerpo perdiera consistencia, como transformado en ectoplasma que atravesase un muro, o que se veía a otro visitante de carne y hueso a través de un muro transparente. Realidad y ficción que pendían de un hilo. Cierra la cita. La obra constituyó lo que en los años 60 se denominaba como instalación, una intervención artística en un espacio preexistente cuyo significado se completa con la presencia física del espectador. Desde su título aludía al carácter efímero y performático, su caducidad estaba prevista. Sin duda fue de la pared al espacio y del espacio al espacio total. En 1930, Theo van Doesburg esbozaba una definición del arte concreto. Cito, una mujer, un árbol, una vaca, son concretos en su estado natural, pero en estado de pintura son abstractos, ilusorios, vagos, especulativos, mientras que un plano es un plano, una línea, nada más, nada menos. Cierra la cita, realizada en la revista Arte Concreto en 1930. En la reformulación del concepto de arte concreto por parte de Max Bill, Maldonado señaló en su libro de 1955. A ver, cita. En el fondo, las obras de arte concreto, contrariamente a lo que tantas veces se ha formulado, no son solo objetos, son también hechos. Hechos que ocurren, que fluyen, y lo que es más importante, hechos que ocurren y que fluyen entre nosotros. Es decir, hechos que percibimos, que vemos venir o partir, a los cuales llegamos, percepción y comunicación. Efectivamente, el arte concreto abrió las puertas hacia un arte espacial
y de colaboración interpretativa por parte del espectador. En este sentido, precede y nutre conceptualmente al arte cinético, una de las tendencias denominadas neoconcretas que triunfa a mediados de los 50 en Europa y casi inmediatamente en Latinoamérica. Ennio Iommi nació en Rosario en 1926 en el seno de una familia de artistas. El humor y la ironía fueron características de su personalidad. Las volcó en su obra a partir de mitad de la década del 70. Aquí lo vemos en el jardín del Museo Rodin de París, imitando la pose de uno de los personajes del grupo escultórico Los Burgueses de Calais. Su última exposición retrospectiva fue en 2010 y falleció en Buenos Aires en 2013. Muchas gracias.